cuando termine, así, ¿me voy a ir tú? Ya, Empezó a grabar. ¿En qué va? En la materia de clases, ¿en qué va? Condensador con directo. Con directo. Ah, ya, está como que sí. Bueno, ¿han visto todavía el circuito eléctrico? ¿No? No, eso. ¿Cuántas cosas Solo circuitos por se la identidad de casa. Claro, hoy día es 29, ¿cierto? 29 de abril, entonces ya va a haber condensador. ¿Ya? ¿Lo apreté? ¿Estaba de acuerdo? Después lo apreté. El próximo estamos a 6, ¿no? 6. Y vamos a hacer unos circuitos eléctricos con el circuito. Ley de Kirchhoff, es como deberían ya bueno, empezar ya en clase. Después tengo el 6, el 13. Yo Sabat, que calcular el campo magnético, o sea, el departamento tenía. Y hasta ahí ese era como, supone ser la materia de la segunda prep. Ya estoy. Así como el primer simplemente. ¿Qué más? Vamos a ver la cuenta ahí. Ya. Estos videos ya están. Parece. Algunos, sí. Parece, no estoy muy seguro, pero el de condensador parece que ya hay un tutorial del semestre pasado, ¿ya? Para que lo revise más a la hora, pero ese pago un ejercicio diferente. Ya, y después el 13 tengo el 20, y ese tendría que ser como un masivo. Yo siempre trato de hacer los dos, pero no hacemos solo porque dicen que la prueba es el 22, no, 20, no, 25 y el día lunes. Sí. Ya, entonces no sé cuándo voy a alcanzar a hacerlo. Ya. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de como los conceptos, si saben términos de un condensador, si pueden definir un condensador. ¿Qué se imaginan cuando dicen un condensador? Condensador o capacitor. Bueno, escuchen la parte de Algo que almacena energía. ya, sí. Entonces, es un dispositivo o una configuración eléctrica, ya, y cumple ciertas funciones, o algo se ocupa, ya, una configuración que vamos a demostrar en un minuto más, y cumple ciertas funciones, que tú dijiste almacenar energía, bueno, esa es como la más importante. Almacena energía. ¿Ya? Bueno, eso es consecuencia de que almacena carga. ¿Ok? ¿Y qué consiste esto? ¿Cuál era como la configuración de un condensador? Cualquiera, si cualquier cosa que por ejemplo tenga una papa, cualquier cuestión, un cuerpo cargado y otro cuerpo cargado, son conductores, dos conductores, son un conductor, dos conductores cualquiera. Uno con carga más Q y otro con carga menos Q. Cuando yo hago esas gestiones como para decir que son como un cuerpo así como con un volumen. ¿Ya? Si cuando tenga dos conductores, más Q y menos Q, o sea, un positivo y negativo, es un condensador. Ahí tenemos un condensador. Eso es todo. Bueno, si yo tengo acá más Q, menos Q, por ejemplo los que tuvieron ya el laboratorio de electro de las placas, eso que vieron hoy día, o no se preocupe, creo que lo han visto ya, es lo mismo, porque yo tenía un conductor, una placa con una carga positiva y la otra con la misma carga negativa. ¿Ya? O sea, a la larga diríamos una especie de condensador, así como macro.
¿Qué se produce acá entre medio? Si estas cargas existen en el, o sea, esto es lo único que existe en el universo, estas cargas van a producir algo en el espacio, una perturbación en el espacio. ¿Cómo yo definía eso? ¿Qué se llama eso? Campo. Un campo. Ya. ¿Cómo es el campo? Por ejemplo aquí, acá en el centro. ¿Cómo se ven las líneas de campo? ¿Uniforme? ¿Cómo? ¿Uniforme? Más o menos, sí, así es uniforme, pero ¿hacia dónde va? Hacia la negativa, ¿cierto? Entonces tengo ahí una especie de campo eléctrico uniforme, ¿cierto? Una cubo, ¿no es cierto? Ya, están llegando, ¿cierto? Si tengo un campo eléctrico, ¿qué tamaño podría evaluar? Hay otro campo que no era un campo vectorial. ¿Qué otro campo existe en intermedio? Si tengo un campo eléctrico, existe un campo, bueno, escalar, que se llamaba un potencial. ¿Ya? En el campo eléctrico tengo potencial. Recuerda, si yo tengo una carga en el espacio, esto es como repasando la batalla de la primera prueba, y tengo cualquier cosa en el espacio, una carga, por ejemplo, ya existe el universo, el mismo que existe está borrado, y está cargado eléctricamente. Eso en el espacio me genera un campo vectorial, que se llama un campo eléctrico. A la vez, si existe ese campo eléctrico, que decimos un campo conservativo, va a existir una función escalar, y me dice, es como cuánto lo que me cuesta yo moverme dentro de ese campo, que le llamo potencial. ¿Ya? Entonces, eso es un condensador, un campo eléctrico y un potencial. Y yo defino un parámetro, como la primera definición importante, un parámetro que se llama la capacitancia, ¿ya? La capacitancia del condensador o del capacitor. Y es una razón, una proporción entre la carga del condensador. Cuando yo hablo de la carga del condensador, estoy hablando del Q que define a los dos conductores, en este caso el positivo. ¿Ya? ¿Existe álgebra o no? No. ¿De qué? Electro. Sí, hace una cantidad. Sí. Un condensador está definido con la carga del sistema. Puede ser más Q o menos Q, el tema es que yo tomo el Q. ¿Ya? Esa es la carga que está en el condensador. Y la razón se hace con la diferencia de potencial entre esos dos conductores. O el potencial eléctrico que existe entre estos dos conductores. ¿Ya? Eso se mide en Faraday. ¿Ok? Esa es como la primera definición, esa razón de capacitancia. ¿Ya? Si yo tengo mayor carga en el sistema, entonces su capacitancia es mayor, porque almacena más carga. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hay muchas configuraciones. Yo puedo tomar cualquier tipo de configuración para tener un condensador. Pues el más típico, el clásico, el de placas paralelas. Yo puedo tomar estas dos papas, las transformar en placas. ¿Ya? Dos placas conductoras. Acuérdense que la condición es que sean conductores, por ejemplo, uno con más Q y otro con menos Q. Entonces yo tengo un condensador de placas paralelas. Y lo que me va a interesar acá son los parámetros como geométricos. La distancia que separa estas dos placas, ¿ya? La distancia D. Y cada uno tiene un área A, ¿ya? Tiene un área A. Con el área es mucho más grande que D, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si yo paro acá en medio, va a haber dos murallones muy grandes a mi alrededor, ¿ya? La distancia que me separa el D va a ser muy pequeño con el área en la que está el área de cada placa, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo acá? El mismo caso. Aquí, ¿qué hay entre medio? ¿Qué es lo que existe acá entre medio? Un campo, ¿no es cierto? Ya antes no un concepto de campo, ¿no? Ya lo manejan como... Ya. Entonces, ¿cómo sería la línea de campo acá? ¿Qué pasa si me paro una carga positiva cuando me quiero ir? Hacia allá. Entonces, ¿cómo sería la línea de campo? ¿Cierto? Uniforme. ¿Ok? Ahí tengo un campo eléctrico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto es la capacitancia de este condensador de placas paralelas? Y este cálculo es muy simple, lo tienen que ya saber hacerlo fácil. ¿Qué es lo que es un condensador? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cómo quiero ver cuál es la capacitancia? La capacitancia me dice que esto es igual a la carga partido por la diferencia potencial entre estas dos placas. ¿Ya? Si este, por ejemplo, yo lo abrí con este en 0, esta con instancia de ¿ya? Tengo que calcular la diferencia potencial entonces. ¿Cómo yo calculo la diferencia potencial entre estas dos placas?
Dos materiales de primera prueba. La diferencia potencial, ¿cómo la calcularía? ¿Cuánto me cuesta a mí mover desde aquí hasta acá? Voltaje en D menos voltaje en cero. Ya, sí, hay una más general también. Ya, ese es el potencial en un punto. Eso es lo que me cuesta moverme, o sea, lo que me cuesta moverme del infinito hacia un punto, a una instancia de esa carga que tiene el sistema. Ya, diferencia potencial. Es más, la definición general. Ya, menos el interior del camino del campo eléctrico. Tengo que ponderar el campo eléctrico de ese camino, ya, desde 0 hasta D. ¿Ok? De 0 a D. Entonces, yo para encontrar la capacitancia necesito calcular la diferencia potencial, porque la carga ya yo así ya con la carga, pero tú que define este condensador. Necesito calcular la diferencia potencial y para calcular la diferencia potencial necesito calcular el campo eléctrico. ¿Cómo calculo el campo eléctrico entre medio? Vamos aplicando así como las herramientas que nos enseñaron en el cuadro de la prueba. ¿Cómo calculo yo el campo eléctrico que entre medio? Cualquier punto del espacio aquí entre medio. ¿Qué puedo aplicar? Ya, sí. Gauss es como la herramienta más importante de... O sea, es una de las herramientas más importantes en eléctrico, van a haber otras más. Pero la primera prueba es como lo que tiene mayor peso. Entonces, me dice que por ley de Gauss, por ley de Gauss, ¿qué me dice la ley de Gauss? ¿Qué me dice la ley de Gauss? Ya, el flujo eléctrico, el flujo eléctrico de la superficie era proporcional a la carga cerrada, ¿cierto? Acuérdense que ese es el flujo eléctrico. ¿Ya? Ahora, que sea el flujo eléctrico es la integral de superficie del campo eléctrico, ya como en estricto rigor, pero todo eso es el flujo eléctrico. Porque la prueba apuntamos contra el flujo eléctrico que pasaba con un cubo, y muchos empezaron a despejar el campo, si el flujo eléctrico era todo eso, entonces era hacerlo directamente. Ya, por ley de Gauss, entonces yo, la ley de Gauss me dice, bueno, vamos a calcular, ahora sí no vamos a calcular flujo, vamos a calcular el campo eléctrico. Y la ley de Gauss me dice, toma una superficie cerrada, ya, para evaluar el campo eléctrico sobre esa superficie. ¿Qué superficie tomaría yo? Pero, primero, ¿dónde quiero calcular el campo eléctrico? ¿Dónde me estaba preguntando? ¿Dónde me interesa? Entre medio, porque ahí es donde va a ser el cálculo del potencial, necesito el campo eléctrico acá entre medio. Ya. ¿Quién me genera el campo eléctrico? ¿Quién es el que me genera el campo eléctrico? ¿Cómo? Bueno, los dos generan campo eléctrico. Ya, pero me interesa este, ¿no es cierto? El campo que está saliendo de este. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular el campo para aplicar la ley de Gauss? ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Se acuerdan? Ya, hacía una superficie gaussiana, ¿no es cierto? Entonces yo tenía que utilizar una superficie gaussiana, SLS, que es la superficie gaussiana, y encerrar el cuerpo que estuviese midiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué superficie gaussiana es por acá? ¿Cómo podría yo encerrar esa placa? Como un paralelepípedo, ya, ¿sí? ¿Sí? Ahora, lo único que me va a interesar va a ser una cara del paralelepípedo, ¿ya? Me interesa solo una cara, que sería la que está acá, porque aquí quiero evaluar el campo, ¿ya? Así que lo único que vamos a evaluar va a ser la línea de campo pasando por esa superficie, ¿ok? Entonces, tengo ds, bueno, me adelanté un poco, acá en este punto tengo un vector campo eléctrico así, y en ese punto voy a tener un vector ds, acuérdense que el vector ds es normal a la superficie, ¿ya? En todas las superficies planas tengo puros vectores que son normales a la superficie, son todos paralelos, ¿ya? Y todos paralelos con el campo eléctrico. Entonces, ese producto punto, E.ds, me da el módulo D, por el módulo ds, por el coseno del ángulo que se separa, y el ángulo es 0, ¿cierto? Porque son paralelos. Entonces, en el 0,1, entonces me queda ds. Como el módulo del campo es constante a lo largo de esta superficie, lo puedo sacar de la integral. Entonces me queda E integral de, o la suma de todas sus pequeñas porciones de área, y eso es igual a la carga encerrada, que sería el Q, cualquier proporción 0.
Entonces, ¿y cuánto me da la suma total de esas pequeñas porciones de área? El área, ¿no es cierto? A. Entonces, el módulo del campo eléctrico es igual a 0. Ya. Como esto es un vector, ¿qué dirección tiene ese vector? Según qué sistema de referencia tiene el vector. Aquí. ¿Y dónde? ¿Ya? ¿Y qué unidad tiene el campo eléctrico? Diego sobre el Entonces tengo el campo eléctrico entre medio de la placa. Y ahora sí puedo calcular el potencial, la diferencia potencial. ¿Ya habían hecho este cálculo como en clase? ¿Sí o no? Sí. Ya. Y entonces, la diferencia potencial va a ser igual a menos integral de... Es que es una sala privada. En la sala privada te confirmo por Facebook. ¿Lo viste? ¿Ya? Entonces, dentro de este camino del 0D, tomo pequeño vector porción de R de camino. ¿Ya? En el caso de este pequeño vector sería, por ejemplo, aquí tengo mi DR. ¿Ya? Entonces, DR sería igual a ese módulo por y tomo esa dirección que tiene. ¿Ya? En este sistema. Pero ahora entonces pequeñas porciones de camino. Me queda finalmente da igual a menos. Se fijan, no depende, no tiene un parámetro espacial, así que todo es constante. La carga, el epsilon, todos son constantes. Entonces puedo sacar afuera integral, me queda menos Q, aquí por 0 a integral del dr, y tomo punto y tomo del campo eléctrico me queda 1. Y tomo punto y tomo 1, si me queda ese dr, 0 a d, entonces la diferencia potencial va a ser igual a menos